enfatizando el aspecto de investigación que tiene, pero lo que quiero recalcar es que en realidad se trata de una experiencia de investigación-acción, le podríamos llamar, en la que esta colaboración entre actores de diferentes tipos pues sirvió para elaborar un proyecto mucho más rico que si hubiéramos sido solamente investigadores o quizá también solamente personas que están en el trabajo cotidiano, ¿no? en el activismo a favor de los derechos de los migrantes. Entonces, bueno, este es un proyecto que iniciamos en Tijuana, en Baja California, México, que como probablemente muchos de ustedes saben, está justamente en la frontera entre México y Estados Unidos, y donde lo que ha sucedido en los últimos años es que se ha concentrado un gran número de personas en movilidad, tanto mexicanas como de otras nacionalidades, que su finalidad es cruzar la frontera, llegar a Estados Unidos, y que al no poder hacerlo, pues se quedan atrapadas, detenidas, estacionadas en ciudades como Tijuana. Y uno de los aspectos que todos tenemos muy claro que hay que atender en este tipo de situación son los aspectos de salud mental. Empezamos hace ya varios años, en particular en 2019, nos empezamos a reunir un grupo de personas para tratar de hacer un diagnóstico de esta situación, de la situación de salud mental en concreto, y de cómo la podíamos atender, qué podíamos hacer para solucionarla. Y entonces, lo primero que identificamos es que había una falta de acceso a servicios de salud mental. Y esa falta de acceso a servicios de salud mental estaba dada, por un lado, pues por la escasez de servicios en sí, ¿no? Que eso es una cosa que nos afecta a todos y a todas, independientemente de si somos migrantes o no. Hay pocos servicios de salud mental públicos, gratuitos en México. Pero además nos dimos cuenta de que las personas migrantes en particular, pues están con otras preocupaciones, están pensando en otras cosas, y hay pocas oportunidades de que se detecten sus necesidades de atención en salud mental, y aún si se detectan, de que accedan a los pocos servicios que existen, ¿no? Entonces empezamos muchas gracias. Empezamos a tratar de atender esta problemática. Si me pasan la que sigue, por favor. Sí, sí. Bueno, esos somos los coautores de la ponencia. Y la que sigue, por favor. Donde están también otras personas que participaron en esta actividad, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, una cosa importante que vemos en la situación, no sé por qué le aparece un cuadro amarillo, pero, una cosa importante que vemos en la situación en la frontera es que tenemos una combinación de diferentes tipos o condiciones de movilidad de las personas. Tenemos por un lado las personas que están ahí con la intención de estar por poco tiempo y con la intención de cruzar, pero que poco a poco se han ido quedando. Algunas de ellas todavía permanecen en condiciones, digamos, inestables, viviendo en albergues o incluso viviendo en la calle a veces, pero otras ya se empiezan a sentar en la ciudad de Tijuana, y lo mismo pasa en otras ciudades de México, ¿no? Entonces se está formando poco a poco y cada vez más una comunidad de personas inmigrantes, podríamos decir, que se están asentando en estos espacios urbanos donde empiezan a requerir de otro tipo de servicios. Entonces, bueno, tratando de diagnosticar y atender esta situación, les decía, vimos que los dos principales problemas que identificábamos eran la escasez de servicios por un lado, y por el otro lado la escasez de detección y de acceso a esos servicios. Y eso fue lo que tratamos de atender al identificar la problemática. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Uno de los temas que me parece muy interesante resaltar, y que es conceptual pero tiene consecuencias prácticas, es que quizá muchos de nosotros, cuando empezamos a pensar en migración o en salud y migración, teníamos el modelo clásico de las etapas de la migración, ¿no? Origen, tránsito, destino y retorno. Como si esto fuera un ciclo bastante sencillo, sobre todo los que lo veíamos desde México. El ejemplo que teníamos era la migración México-Estados Unidos, donde esas etapas estaban pues bastante bien marcadas y eran a lo largo de la vida de una persona, era efectivamente un ciclo que muchas veces se cumplía, ¿no? Pero en realidad, probablemente desde siempre, pero más aún en las últimas décadas, esta dinámica se ha vuelto mucho más compleja, y lo que tenemos ahora es personas en movilidad que tienen diferentes momentos de movilidad activa, estancias temporales de diferentes duraciones en diferentes sitios, retornos a sitios, idas y venidas pues en muchas direcciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tratamos de atender los diferentes aspectos de la migración desde el marco tradicional de las etapas, a veces podemos caer en errores conceptuales, pero que se traducen en errores prácticos, como les decía. En particular, hemos visto que las políticas de salud y migración en México
estaban tradicionalmente pensadas para este movimiento migratorio de México a Estados Unidos, y entonces se basaban en atender a mexicanos y mexicanas en el exterior, por un lado, y por el otro lado un poco el retorno y los factores de riesgo, las situaciones que podían ocurrir en relación con el retorno de las personas migrantes. Y las personas migrantes en tránsito no existían para fines de la política pública, sobre todo de la política pública en salud. Posteriormente, y a partir en buena medida de las caravanas migrantes que se volvieron muy mediáticas en el 2018, 2019, todo el foco de la política de salud y migración en México se movió hacia la migración en tránsito, y hacia la migración en tránsito principalmente de personas no mexicanas que intentan llegar a Estados Unidos para pedir asilo. Lo que sucede con esto es que entonces se deja de lado la existencia de estos grupos que permanecen más tiempo en México, o incluso de las mismas personas mexicanas que están regresando a México por diferentes razones, o de las personas desplazadas forzadas internas mexicanas. O sea, hay una gran cantidad de fenómenos en la migración que no necesariamente se atienden desde las políticas de salud y migración, que se enfocan solamente en un tipo de movilidad. La respuesta en salud y migración en México está ahorita basada principalmente en la emergencia, en atender situaciones de emergencia, ¿no? Los contingentes de personas que cruzan por México, y que finalmente, si esas personas permanecen por un tiempo, no sé, mayor a 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no hay una política para cómo integrarles en los servicios de salud, entre ellos los de salud mental. Entonces, por eso esta reflexión importante. La que sigue, por favor. Los temas de salud mental para nosotros son muy obvios, pero a veces uno se pregunta si también son obvios para digamos, las mismas personas migrantes o quienes las atienden. Y lo que vemos es que en diferentes encuestas en albergues encontramos resultados muy parecidos a esto, donde las mismas personas en movilidad sí mencionan los temas de salud mental como uno de sus principales problemas, o de los problemas, digamos, relativamente importantes, ¿no? Entonces ahí está el 7% en esa encuesta dice que su problema de salud en este momento es ansiedad, depresión o estrés, y además hay un 2% adicional que dice que es dolor de cabeza, que muchas veces se relaciona con esto mismo, ¿no? Entonces, sí es una necesidad y sí es una situación que está vigente. La que sigue, por favor. Ese es un estudio que hicimos en albergues en Tijuana sobre la prevalencia le estamos llamando ahí trastornos mentales comunes, y podemos discutir ese término que a mí ahorita ya no me gusta nada, pero así le llamábamos en ese tiempo, usando unos instrumentos para ello. Y lo que vemos es que en ese momento, en los albergues, las personas migrantes tenían mayor prevalencia de este tipo de problemas en comparación con lo que se estaba levantando en ese momento a nivel nacional, que era la INCOVID 2020. Y además, en el recuadro de la derecha pueden ver que esas prevalencias eran mayores en las personas que estaban en lo que en ese momento le llamamos tránsito interrumpido, o sea, personas que habían cruzado a Estados Unidos y las regresaron. Entonces, ese asunto de la frustración del proyecto migratorio, de la frustración del proyecto de vida, se traduce en mayores problemas de salud mental que otras condiciones de movilidad, ¿no? Entonces, ahí está la situación, afecta de manera diversa a diversos grupos de personas en movilidad. La que sigue, por favor. También hemos visto, este es otro estudio también en albergues, donde distinguimos las prevalencias de estas situaciones de depresión y ansiedad entre personas en migración forzada y no forzada. Le llamamos migración forzada a quienes dicen que salieron de su lugar de origen por una situación de violencia, y no forzada a quienes dicen que salieron por razones económicas, básicamente, ¿no? Y lo que vemos es que la frecuencia de este tipo de problemas es mucho mayor en las personas en migración forzada. Entonces ahí otra vez hay diferentes grupos de migrantes con diferentes necesidades, y está muy presente este tema de salud mental, ¿no? No sé, 44, 45% de personas en migración forzada tienen síntomas de depresión y ansiedad leves, 12% moderados, 5% severos, y les podría enseñar los datos de estrés postraumático, que también son bastante altos. La que sigue, por favor. Ahora, acceso a servicios. Esto no es de salud mental solamente, porque no me alcanzaban los números para hacerlo con lo de salud mental, pero es de necesidad en general. Entonces, de las personas a las que les preguntamos en unos albergues, personas migrantes, ¿usted tuvo alguna necesidad de salud mental en los últimos, de atención en salud en los últimos meses? El 43% dice que sí tuvo alguna necesidad. Del total, ¿cuántos buscaron atención? El 25%, o sea, más o menos la mitad de los que tuvieron necesidad.
solamente la mitad de quienes perciben una necesidad de salud buscan atención siquiera. De los que buscaron atención, casi todos sí la recibieron. Y de los que buscaron atención y la recibieron, ¿qué será? 5 de 22, es el 20%, la recibió en una institución pública. Entonces, lo que nos dice eso primero es, las personas pueden percibir la necesidad y simplemente no buscar atención. Y ahí está una gran pregunta que probablemente muchas de ustedes podría tener idea de cómo responderla. ¿Por qué las personas migrantes ni siquiera buscan atención? Es la primera barrera, parece ser, ni siquiera hay una búsqueda de atención. Y seguramente no es porque no les importe su salud, ¿no? Sino por muchas otras razones más poderosas. Luego, de quienes buscan atención suelen conseguirla, pero no la buscan en el sistema público. Entonces, ¿por qué no se busca atención en el sistema público si en México tenemos un sistema de salud universal gratuito que le da atención a todas las personas independientemente de su condición migratoria, de acuerdo con la legislación? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero eso muestra que hay una barrera de acceso a los servicios, o múltiples. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los servicios a los que puede acudir una persona migrante en México? Y aquí sí me estoy centrando un poco más y estoy cayendo en el error que ya mencioné, ¿verdad? Pero porque es de gran interés en este momento, las personas, estoy hablando de personas migrantes en tránsito interrumpido, no mexicanas, que se están movilizando por México. ¿A qué servicios pueden acceder? Bueno, pueden acceder a los servicios de proveedores privados, y de hecho es a los que más acceden. Proveedores privados son consultores adyacentes a farmacia, generalmente, que obviamente no tienen un servicio de salud mental, a menos que el médico o médica que esté ahí tenga una gran sensibilidad y decida hacer algo al respecto de una cuestión de salud mental. Simplemente no va a haber nada de eso. Está todo el sistema humanitario, las agencias de la Organización de Naciones Unidas, las grandes ONGs internacionales que están proveyendo la mayor parte de la atención en este sentido y en particular en el área de salud mental. Están, y me voy a la derecha, las organizaciones de sociedad civil locales, nacionales, binacionales, etcétera, que también son un componente muy fuerte de este tipo de atención. Están voluntarios individuales no organizados de ninguna manera, más que van y dan servicios, y están los servicios públicos. Idealmente, desde mi punto de vista, la mayor parte de los servicios de salud deberían proporcionarse desde los servicios públicos, porque en teoría los servicios públicos tienen un modelo de atención, como ahora tenemos el modelo de atención en salud para el bienestar, que puede dar diferentes elementos, no solamente una atención inmediata, sino prevención, promoción, acciones de salud pública, y esto también debería o incluiría la salud mental. Sin embargo, las personas en movilidad por México no están haciendo uso de estos servicios. ¿La que sigue? Ok, entonces, bueno, les decía que nos reunimos en este grupo y empezamos a identificar los problemas, y estos fueron los principales problemas que identificamos. La que sigue, por favor. Y la que sigue. Entonces, lo que identificamos en ese momento fue que teníamos pocos proveedores de salud mental. De ellos, pocos eran accesibles porque los que había, muchos de ellos cobraban por la atención. Quienes proveían otros servicios no estaban detectando las necesidades, había poca detección de necesidades por parte de las mismas personas en movilidad, había poblaciones diferentes y había estas condiciones de tránsito que hacían difícil atención. ¿La que sigue? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver esto? ¿No? Y empezamos a constituir una red de atención o una red de salud mental. Estoy hablando del 2019. En ese momento, y además después nos pescó la pandemia, había incluso menos servicios y menos agencias y menos organizaciones trabajando en Tijuana de las que después empezaron a llegar. En ese momento había realmente mucha carencia de servicios y formamos esta red incipiente y vimos cuáles deberían ser los principios con los que deberíamos de trabajar. Y entonces, bueno, esos fueron una serie de principios que decidimos tomados de un manual de la OIM, pensando en temas como no revictimización, tomar en cuenta la agencia de las personas migrantes y demás. Y, por supuesto, la que sigue, el famosísimo modelo de la pirámide de Jask, donde basamos la atención en empezar con un nivel de detección de las necesidades primarias, de atención de las necesidades primarias, como son seguridad, alimentación, bueno, cuestiones básicas. Después pasamos a un siguiente nivel, que sería las acciones que atienden a las redes, los lazos comunitarios, las redes sociales, promover todas lo que tenga que ver con eso, con apoyos comunitarios. Después pasamos ya a niveles de atención más focalizados o especializados, que podrían incluir los servicios profesionales, digamos, de psicología o de
o de psiquiatría, incluso de medicina y de psiquiatría, ¿no? Entonces, lo que decidimos es hacer un protocolo que siguiera esos pasos y que ayudara a que las personas migrantes recibieran los diferentes tipos de servicios que necesitaban. Y decidimos que lo que podíamos hacer, o consideramos que lo que podíamos hacer para facilitar eso, era tener un modelo basado en navegadores o navegadoras. Y entonces situar estos navegadores o navegadoras en los espacios en los que están las personas migrantes, y que estas personas navegadoras fueran quienes detectaran la necesidad y dieran la atención o digamos el seguimiento del caso basados en esta pirámide. No tenían que ser personas especialistas en atención en salud mental, sino más bien personas que conocieran la problemática y ayudaran a las personas en movilidad a navegar el sistema de salud o el sistema ya sea público, privado, de todos estos diferentes agentes que les he comentado, pero que les ayudaran en esa navegación. Entonces es un modelo de navegación. La que sigue, por favor. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero ese fue el diagrama de flujo que implementamos para que lo hicieran los navegadores. Entonces, los navegadores lo que hacían era situarse en los espacios en principio donde trabajamos fue una clínica comunitaria que hay en Tijuana, de una organización que se llama Preven Casa, que es una organización que proporciona servicios de salud a múltiples poblaciones en condición de vulnerabilidad, entre ellas a personas migrantes. Y entonces, quien hacía de navegador o navegadora se situaba en ese espacio, y a quienes acudían a consulta médica, antes de que pasaran a consulta y así junto con la toma de los signos vitales, les aplicaba el PHQ, que es un instrumento para medir manifestaciones de depresión y ansiedad. Y a partir de eso, si la persona puntuaba por encima de un punto de corte, iniciaba, se sentaba con la persona, le hacía una entrevista, identificaba necesidades y hacía pues lo conducente para que la persona tuviera la atención que necesitaría tener. Este modelo, por supuesto, no es ningún hilo negro que no se haya descubierto en otros espacios, y además quiero decir en reconocimiento al lugar en el que estamos, que es un modelo bastante parecido a lo que hacen en trabajo social. Entonces, básicamente, estos navegadores eran especies de trabajadores sociales ayudando a las personas a entrar en contacto con los diferentes servicios. La otra cosa que hicimos, claro, era esta red de salud mental, donde lo que teníamos era teléfonos, WhatsApp, lo que fuera, contactos de los diferentes servicios existentes, y entonces sí había una posibilidad de ligar a las personas con estos servicios. No sé cómo voy de tiempo, perdón. Hicimos, y esta es la parte de investigación participativa, este modelo lo desarrollamos entonces entre las personas que ya estaban proveyendo servicios, que participaban en organizaciones que daban servicios de salud, albergues, organizaciones que daban específicamente servicios de salud mental, ¿qué más era? Bueno, y academia representada por su servidora. Y lo implementamos en 3 ocasiones. Las 2 primeras fue una implementación sin recursos, básicamente lo hicimos con lo que ya teníamos, con voluntariado nuestro y de prestadores de servicio social y así. Y la tercera vez conseguimos un financiamiento de CONACYT, que creo que ayer quizá les presentaron también algo de eso. Y lo hicimos ya de una manera más formal, la puesta en marcha del modelo y la evaluación del modelo. Lo que me gustaría contarles es que, en resumen, en esas 3 ocasiones llegamos a las siguientes lecciones aprendidas. La siguiente, por favor. La primera lección aprendida fue que el servicio de navegación sí fue bien recibido, fue evaluado como un buen servicio por parte de quienes lo recibían y también de las organizaciones con las que estuvimos trabajando. Pero, o más bien, lo más interesante es que lo que más valoraron las personas migrantes a las que les preguntaron su satisfacción con el servicio fue el proceso de escucha que había hecho el navegador o navegadora. O sea, la idea era, me sentí muy bien de que alguien me dedicó tiempo, alguien se sentó conmigo, alguien me escuchó, y alguien ni me criticó, ni me juzgó, nada, ¿no? Me escuchó. Eso parece haber sido como el principal elemento que les pareció bueno a las personas en movilidad. El segundo elemento, claro, fueron los contactos con servicios, y sobre todo, como indica la pirámide, los contactos con servicios básicos. Entonces me ayudó el navegador a conseguir un albergue, me ayudó el navegador a saber dónde hay una organización que da apoyo legal, por ejemplo, para el proceso de asilo, etc. O sea, lo que más valoraron las personas fue esta parte que tiene que ver con las actividades comunitarias y de acceso a diferentes
intentos de satisfacer diferentes necesidades, más que una atención psicológica, digamos, ¿no? Una atención clásica o ortodoxa de salud mental. En cambio, la mayor parte de quienes participaron en el modelo, en el proyecto, ni siquiera aceptaron ser derivados a servicios de atención en salud mental. Con argumentos que iban desde, no, yo no estoy loco, yo no necesito algo de salud mental, yo no necesito un psicólogo, hasta, ay sí, pero no tengo tiempo. Y no tengo tiempo, digo, no es menor, ¿no? No tengo tiempo porque tengo que hacer muchísimas otras cosas para sobrevivir en este momento, ¿no? Y para continuar mi proyecto migratorio en este momento. Entonces no es falta de ganas, ¿no? Pero lo que se subraya es cómo sigue existiendo esta dificultad que tiene que ver con cómo el contexto dificulta que una persona le pueda dedicar tiempo a algo, como por ejemplo una terapia. Y aquí estoy hablando de terapia porque sí estamos hablando de personas a las que les aplicamos un cuestionario diagnóstico, por así llamarlo, y puntuaban muy alto, pero no solo muy alto, sino realmente muy alto. Tenían puntuaciones muy altas, personas que de veras tenían síntomas de no poderse levantar de la cama, no poder dormir, tener pensamientos obsesivos todo el tiempo, cosas de estrés postraumático, etcétera. O sea, sí se hubieran beneficiado de una atención psicológica, probablemente, pero no querían o no podían acceder a ella en ese momento. Entonces, esta gran dificultad que les presenté en una de las primeras gráficas de barras, que es de los quienes perciben necesidad de salud, solamente la mitad buscan atención, se ve también claramente en esta área de salud mental, y es un problema que, pues a mí en este momento me parece de los más relevantes, el hecho de cómo ligar un servicio a las personas. Pero por otro lado, a lo mejor es que estamos dando, como digo en el bullet de abajo, estamos dando un servicio que no es el servicio que la gente pide y requiere, ¿no? Entonces, más bien, quizá hay que concentrarse más en otro tipo de actividades. También identificamos que nosotros mismos teníamos limitaciones organizacionales que tenían que ver con nuestros horarios de atención, que no siempre eran compatibles, que el transporte de un servicio a otro no era fácil, que el lenguaje a veces era una barrera. Pero yo quisiera resaltar esos dos. O sea, por un lado, la falta de match entre la necesidad sentida de las personas y los servicios que a veces nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Y bueno, con eso termino y les agradezco.